Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en la UNAM Responde, este espacio informativo con el que nuestra universidad busca crear puentes con la sociedad y además beneficiarla con el trabajo cotidiano que realiza toda esta máxima casa de estudios del país, precisamente en beneficio de su comunidad y de la ciudadanía en general. Y hoy comenzamos con buenas noticias. Primero una sección que les presentaremos más adelante, estamos de estreno, y además otra que llena de orgullo a la ciencia universitaria. Y es que la NASA dio a conocer que una de las montañas del planeta rojo, Marte, llevará el nombre del doctor Rafael Navarro, quien era investigador en ciencias nucleares y quien además hizo importantes aportaciones, contribuciones en la exploración de este planeta y que lamentablemente falleció durante el mes de enero. Así pues, un merecido reconocimiento a este universitario y pues una pérdida lamentable para la ciencia en general y por supuesto para nuestra universidad. Y vamos con nuestra entrevista. Desde el principio de esta emergencia sanitaria han surgido dudas con respecto a las mujeres embarazadas, cómo deben afrontar este proceso de gestación, cómo deben seguirse las revisiones periódicas, cómo deben comportarse en caso de ser positivas con COVID-19, cuál es el riesgo de que los bebés también resulten contagiados con esta enfermedad de COVID-19. Y para resolver algunas de estas dudas, me da gusto saludar esta tarde al doctor Jorge Alberto Campos Cañas, quien es ginecólogo obstetra y además es el coordinador de reproducción asistida del Instituto Nacional de Perinatología. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo en este espacio universitario. Buenas tardes. Hola, buen día. Muchas gracias por la amable presentación, por el foro y al auditorio por estar con nosotros. Bonito día a todos. Gracias, doctor, y qué bueno que está aquí con nosotros para resolver todas esas dudas que se van acumulando conforme pasan los meses, conforme esta pandemia pues va avanzando y siguen avanzando, como le decía, estas dudas. Y la primera que nos gustaría resolver o intentar resolver es si este grupo de población, las mujeres embarazadas, tienen una mayor vulnerabilidad, es decir, un mayor riesgo de contagiarse con la enfermedad de COVID-19. Claro, es yo creo que la pregunta más importante de todos. Fíjate que hablamos de dos cosas, ¿no? Lo que tú preguntaste específico, que es contagio, y la otra, la posibilidad de complicaciones derivadas de la infección. En cuanto a contagio, se ha visto por las adaptaciones propias del embarazo, el cambio en el tipo de inmunidad para la tolerancia inmunológica al embarazo y factores predisponentes propios del mismo, sí tienen un mayor riesgo de contagio las mujeres embarazadas. El otro punto muy importante, originalmente pensábamos que las mujeres embarazadas podían tener un factor protector a complicaciones por COVID-19. Sin embargo, ya con la experiencia de un año y algunos meses que llevamos con la infección y haciendo cortes de escalas grandes, se ha demostrado que el riesgo de complicación de una mujer embarazada es mayor que el de una mujer no embarazada, sin importar, o sea, eso replicado a cualquier grupo de edad al que lo queramos ver. Entonces, sí, definitivamente son un grupo de riesgo que hay que tener muy en mente. Pero importante esta aclaración que nos hace, son dos cosas distintas. Una es la posibilidad de riesgo y otra las afectaciones que son mayores en este grupo de población. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Hay algunas razones con respecto quizá a los cambios hormonales que se viven en el organismo de las mujeres, o cuáles son algunas de las razones que podrían confirmar este hecho? Claro, aquí hay muchos factores. Como te decía de entrada, la adaptación al embarazo implica de entrada un punto inmunológico que se tiene que dar para tolerar el embarazo del bebé, que no es un órgano propio, digámoslo así. Entonces hay un cambio inmunológico. La otra, las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a patógenos de vía respiratoria, tanto por esa inmunidad como porque tienen peculiaridades propias del embarazo. Por ejemplo, el diafragma va a estar modificado en su posición por el desplazamiento propio del embarazo. También vamos a ver que el consumo de oxígeno va a estar elevado. Todos hemos visto una mujer embarazada ya hacia el término del embarazo, ya con embarazos de 30 semanas o más, como de repente les falta el aire de manera normal, por ejemplo, ¿no? Su capacidad ventilatoria está disminuida. Todos estos factores van a generar que sea más fácil generar complicaciones. Otro punto importantísimo, el embarazo es per se un estado
protrombótico, genera más fácilmente coágulos en la circulación. Esto 2, 3 veces más que una persona sin embarazo. El COVID, además, es una patología que se ha visto muy involucrada con daño endotelial, con fenómenos de trombosis. Entonces, eso nos genera ahí también la tormenta perfecta para complicaciones. Exactamente, bueno, teniendo en cuenta todos estos escenarios y estas realidades en la transformación del organismo de las mujeres, doctor, ¿cuáles son o serían algunas de las medidas preventivas que deben tomarse para evitar contagios con este nuevo virus? Claro, bueno, las medidas preventivas son iguales que para la población general, ya sabemos, evitar el contacto con más personas lo más que sea posible, el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, la distancia social, etcétera. Otras cosas muy importantes es la mujer embarazada debe de considerarse de base una población de riesgo, como ya decíamos. Entonces, ante la sospecha del diagnóstico, por definición, tenemos que hacer el diagnóstico, que buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos de entrada, sí, que ver qué paciente está, digamos, en riesgo o es una paciente sospechosa. Aquí hay dos categorías: la sospecha por cuadro clínico, que es cuando cualquier paciente embarazada vemos que tiene tos, fiebre, disnea, la falta de aire o dolor de cabeza, más aún si se acompaña con algún otro síntoma menor, como son dolores en las articulaciones, dolor de garganta, escalofrío, flujo nasal importante, dolor en los músculos, que dejen de oler, que dejen de percibir sabores, la conjuntivitis, etcétera. Como les decía, estos pacientes, una vez establecido esto, bueno, definitivamente son candidatos a hacer una prueba diagnóstica, que hoy la prueba diagnóstica en esencia es el PCR, ¿no? La que está recomendada al 100% para la población. Esa es una de las posibilidades, doctor, cuando presentan síntomas, y la otra es cuando tienen contacto directo con alguna persona que haya resultado positiva o que sea probable, ¿verdad? Perdóname, si ya no ahondé en ese tema, una disculpa. Si esas pacientes serían sospechosas por contacto. ¿Cuándo se llama una persona sospechosa por contacto? Cuando tenemos contacto cercano, estamos hablando de menos de 1,5 metros de distancia con una persona infectada con COVID durante 15 minutos o más. Ahí ya me vuelvo sospechoso por contacto. Exactamente, y entonces hay que poner atención en todas estas medidas, y ahí otra vez la importancia de realizar pruebas para detectarlo a tiempo. ¿Qué sucede, doctor, si una mujer embarazada da positiva con COVID-19? ¿Cuáles son los tratamientos, las alternativas para atender la enfermedad de COVID-19? Claro, importantísimo. Yo te diría, lo primero, no caer en pánico. Yo he manejado varias pacientes embarazadas, tanto a nivel práctica pública como privada, con COVID, y lo primero que les digo es no caigas en pánico, porque tenemos pánico hoy. Hay que saber, la mayor parte de las pacientes embarazadas que tienen COVID van a tener manifestaciones leves o inclusive cursar asintomática. La proporción de las pacientes que llegan a complicaciones no es tan alta. Entonces, primer punto ese. Segundo punto, bueno, ya sé que tengo COVID y no es una paciente grave, no tiene datos de gravedad. Aislamiento, las medidas generales, que son hidratación, reposo, la higiene y todas las medidas de etiqueta respiratoria. El manejo farmacológico, fundamentalmente nada más antiinflamatorios, manejo sintomático, por ahí paracetamol, hasta 4 gramos al día. La autoevaluación es importante estar monitoreando. Las dos cuestiones más importantes: fiebre, que no debe de persistir, y 2, saturación de oxígeno. En cualquier momento, si la saturación de oxígeno cae a menos del 90%, es un dato de agravamiento y de que necesitamos buscar una atención hospitalaria. Y bueno, obviamente tiene que estar con un seguimiento médico si no hay alguna complicación remota. No es necesario salir corriendo al médico, no, yo he visto varias pacientes inclusive por videollamada, donde vemos estudios, vemos que todo esté bien y hasta ahí. Dentro de los estudios básicos, biometría hemática, placa de tórax o tomografía axial computarizada, dependiendo de qué podamos tener a la mano, pruebas de coagulación, DHL, proteína C reactiva, etcétera, ferritina, para poder ver cómo está la progresión de la enfermedad y la categoría de la enfermedad. Importantísimo atender a tiempo todas estas complicaciones para que no se vuelvan de gravedad y se evite entonces un internamiento en este caso por COVID-19. Y doctor, en este sentido me gustaría preguntarle entonces cuáles son los riesgos para el bebé. ¿Hay posibilidad de contagiarlo mientras esté en el útero, a la hora del nacimiento? ¿Qué se sabe sobre estos procesos? Claro, aquí muy importante también. Uno, la transmisión vertical, esto es la transmisión directa mamá-bebé sin mediar el ambiente, o sea, in útero, no está demostrada, y la posibilidad de que esto exista es muy, muy baja.
Se han hecho muchísimos estudios al respecto y se ha encontrado que la posibilidad de transmisión vertical es de menos de 0.09%. Si bien técnicamente o científicamente se puede, es algo rarísimo. Ahora bien, la mayor transmisión se ha dado una vez ya nacido el bebé por contacto. Entonces, ¿qué hay que saber? La paciente puede tener un parto o puede tener una cesárea, no es una indicación de resolver el embarazo de una u otra manera. En caso de ya tener COVID positivo, todo el equipo, incluida ella, tiene que tener todo el equipo de protección en todo momento. Y una vez que nace bebé, de hecho tampoco es una indicación para tomar otras medidas en cuanto a se puede hacer un pinzamiento tardío de cordón, se puede amamantar, de hecho le puede dar beneficio al bebé, por supuesto, y lo que hay que hacer es en todo momento las barreras físicas que ya conocemos, ¿no? Por ahí hay recomendaciones en que dicen en cuanto a la lactancia materna, que bueno, lo ideal, y es lógico, es hacer extracción de leche y que una persona no contagiada en ese momento sea quien se encargue de la alimentación del bebé hasta que la mamá esté negativa. Exacto, porque es importantísimo que sigue siendo recomendable la lactancia, que es el principal alimento y el más saludable para los bebés, pero sí hay que tener precaución, digamos, con la forma de hacerlo, porque sabemos que una de las fuentes principales de contagio son la saliva, que en este caso, dada la cercanía, pues puede darse ahí el contagio, doctor. Entonces, solamente para reiterar, es poco probable que una persona, mujer embarazada con COVID-19, pueda presentar un aborto o un nacimiento prematuro. Fíjate que ahí no, difiero, perdón. Okay. El parto prematuro sí se asocia a COVID-19. Entonces, inclusive dentro de los lineamientos para el manejo de paciente embarazada y COVID, alguno dice que si hay una paciente embarazada que no tengas un motivo para tener una amenaza de parto pretérmino, un parto pretérmino y lo presente, hay que buscar que no tenga COVID, porque sí se ha asociado a nacimientos prematuros. Otro punto importante que ya no te dije en nuestra intervención previa es en cuanto a también la posibilidad de transmitir inmunidad al bebé, inclusive ahora con la vacunación. Una ventaja, se ha demostrado, ya hay casos reportados de mujeres embarazadas que se han vacunado y que el bebé sale ya con una inmunidad adquirida hacia el COVID. Entonces es una ventaja muy, muy relevante. Este punto es muy importante porque ahora incluso se están realizando estudios de algunas farmacéuticas para comprobar o para verificar estos anticuerpos que se transmiten a los bebés. ¿Ya está comprobado? ¿Qué tanta evidencia hay en este tema, doctor? Un poquito ahondando en este tema claro, que ya nos comenta. Es inicial, desafortunadamente influyen dos factores o tres. Uno es una enfermedad muy nueva, como ya decíamos. Dos, históricamente siempre las embarazadas nos dan miedo en general a todo el mundo, ¿no? Porque cualquier intervención que hagamos en una mujer embarazada puede repercutir en un segundo paciente que no estamos viendo, que es el bebé. Entonces, habitualmente, los fármacos nuevos, las vacunas, etcétera, no suelen probarse ni usarse mucho en mujeres embarazadas. Pero lejos de darles, digamos, el beneficio de la duda y probar darles el beneficio, de entrada se les prohíbe o se les evita la aplicación de este tipo de cuestiones, ¿no? Hay poca evidencia, por lo tanto, a la otra que te decía, por lo mismo, hay muy pocas mujeres embarazadas que se han aplicado la vacuna efectivamente y que ya tienen un bebé recién nacido que podemos hacer unas pruebas. Pero sí está demostrado, hay casos reportados en Estados Unidos, en México tuvimos el primer caso, fue en San Luis Potosí, donde se reportó que un bebé producto de una mujer que en el embarazo se aplicó la vacuna, nacía con anticuerpos positivos. Entonces sí está demostrado que se puede brindar la protección. Exactamente. Pfizer y Moderna son algunas de las farmacéuticas que han hablado de esta evidencia de transferir anticuerpos a través quizá de la placenta o de la leche materna. ¿Cómo es esto o qué se sabe de este tema, doctor? Ambas. O sea, por supuesto, cuando estamos hablando de vacunación en el embarazo, estamos hablando de una transmisión placentaria de los anticuerpos, pero también en leche materna pudiéramos tener un beneficio. Entonces, por eso es que ambas, o sea, por eso es que la lactancia está totalmente aconsejada durante el embarazo, durante el nacimiento, a pesar de la mamá COVID positiva, solo con las precauciones básicas, y en el embarazo, te digo, sí está positivamente demostrado que puede haber anticuerpos en el bebé. Aquí también es importante, por ejemplo, ya cada vez va un poco más en aumento las mujeres embarazadas que se han aplicado en Estados Unidos. Cuando empezaron a aplicar dosis de vacuna, fue muy llamativo, muchas mujeres médicos embarazadas que se empezaban a aplicar la vacuna. No hay reportes de efecto adverso por el mecanismo de las vacunas, como decía, las principales, Pfizer y demás, no tienen un mecanismo que me pueda producir una alteración en el bebé o un desenlace adverso, entonces se consideran seguras y obviamente el riesgo teórico, que virtualmente es mínimo de aplicarla, versus la posibilidad real de que pueda darme COVID y con eso generar una complicación, morbio, mortalidad en la mamá o en el bebé, obviamente está totalmente a favor de la aplicación de la vacuna.
Muy bien, doctor, pues entonces volviendo un poquito al inicio de esta entrevista, considerando que las mujeres embarazadas son una población de riesgo, es indispensable con o sin COVID la necesidad de hacer revisiones periódicas. Por supuesto, definitivo. Como te decía, una vez que una paciente es COVID positivo, obviamente lo ideal es que no se esté movilizando tanto por seguridad hacia todo su entorno, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer en esos momentos es hacer consultas vía videollamada, vía telefónica, para ver datos de alarma, para ver la progresión, podemos pedir estudios y con base en eso, mientras la paciente está positiva y no puede movilizarse, que estamos hablando de un periodo de 2-3 semanas, se puede dar supervisión y se debe dar supervisión al menos cada 72 horas. Una vez que la paciente ya tiene un resultado negativo, puede retomar su consulta totalmente normal. Exactamente, que son revisiones generalmente mensuales. Doctor, estamos por terminar y me gustaría que nos ayudara a resolver o a clarificar algunos de los mitos, de las falsas noticias que se han dado a lo largo de todos estos meses con respecto a las mujeres embarazadas, que son algunas de esas cosas que estén como ahí en el aire y que pues debamos decir que no son verdad. Quizá con respecto a los cuidados, a las formas de contagio, ¿qué tiene usted, dada su experiencia directa con mujeres embarazadas aquí en este Instituto Nacional de Perinatología? Perdóname, me perdí un poquito en tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta concreta? ¿Cuáles son los mitos, quizá, que debamos desmitificar después de todos estos meses en los que usted ha tenido experiencia directa y contacto con mujeres embarazadas? Perdóname, uno ya lo abordamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de lactancia, parto, cesárea. No hay una indicación de variar la conducta obstétrica de resolución de un embarazo por la presencia del virus. Entonces, el que tengamos COVID no es una indicación de hacer una cesárea o de pensar en no poder hacer un parto. Eso es un mito importante. 2, lo decíamos también, lactancia. No está contraindicada la lactancia, el pinzamiento tardío de cordón, etcétera, el apego temprano con la mamá. Todo esto se puede hacer con las medidas necesarias. 3, también en cuanto a contagio, lo que decíamos ya de transmisión vertical, la posibilidad de transmisión inútero al bebé del virus es virtualmente nula e inexistente. Entonces no hay que tener miedo a eso y hay que manejarnos de manera normal. Otro ya en cuanto a las medidas, yo te diría la medida más importante hoy por hoy es la distancia social y el uso del cubrebocas, por supuesto. Hay otras medidas que se han puesto de moda en realidad que no nos aportan mayor beneficio. Otro punto importante, lo que decíamos también, vacunación. En realidad, teóricamente a nivel científico, la vacuna no presenta ningún riesgo hacia la mamá o el bebé. Técnicamente también sabemos que va a dar un beneficio, que es evitar la presencia de la enfermedad y sus desenlaces adversos que ya conocemos. Entonces la vacuna debe de aplicarse a una mujer embarazada. Si tienen la posibilidad, háganlo, por supuesto. Muy bien, pues sí, lo más importante para evitar miedo y pánico, como nos decía, es acercarnos a la información confiable. Estemos siempre muy cercanos a nuestros profesionales, a nuestro médico de cabecera, que forma parte de esta revisión periódica, y entonces está ahí incluido lo que sucede con la enfermedad de COVID-19. Doctor Jorge Alberto Campos Cañas, ginecólogo obstetra y coordinador de reproducción asistida del Instituto Nacional de Perinatología, muchas gracias por estos minutos, por resolver estas dudas que seguramente esperemos sean de utilidad para las personas que están atravesando este proceso de gestación y también para sus familias. Gracias y buenas tardes, doctor. Muchas gracias a ustedes por su invitación, a nuestro auditorio por haber estado con nosotros. Sigo a sus órdenes, están mis redes sociales, ya las tienen en cualquiera de las redes sociales, me encuentran como @GineJorgeCampos. Estoy a la orden si puedo ser de utilidad para alguna otra duda. Gracias, doctor. Muchas gracias por estos datos. Siempre es de utilidad tener la opinión y la respuesta de un médico que tiene con todos los conocimientos sobre este caso, el embarazo, y en este caso también sobre la enfermedad de COVID-19, los beneficios y también pues todas las precauciones que se deben tener en estos tiempos de pandemia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, así es, pues todas las personas que deseen tener información confiable, acercarnos a nuestros especialistas. Es importante no tener miedo, tener información confiable para actuar responsablemente. Y bueno, vamos con más información aquí en la UNAM Responde. Es momento de escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla sobre el trabajo y los riesgos a los que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas en medio de esta pandemia. Buenas tardes. A pesar de la pandemia, los familiares de personas desaparecidas, en su inmensa mayoría mujeres, solo se detuvieron unos cuantos meses en la búsqueda. Como lo han hecho por años y ahora en un entorno de pandemia, familiares y organizaciones civiles continúan realizando el trabajo que corresponde a las autoridades. En pocas cosas se ve tan clara la ausencia del Estado. Son los familiares quienes empujan la búsqueda en todo el país. Las cifras son demoledoras.
Más de 86,000 personas continúan desaparecidas. Han sido halladas más de 4,000 fosas clandestinas y más de 39,000 cuerpos continúan en espera de ser identificados. Al ritmo de identificación actual, México tardaría más de 80 años en procesar el rezago. Según datos de la propia Comisión Nacional de Búsqueda, los casos han aumentado en este sexenio cerca del 20% de las personas que se encuentran desaparecidas. A pesar de que muchas actividades se han tenido que detener durante la pandemia, la búsqueda de personas desaparecidas no podía detenerse por la emergencia sanitaria. Pese a los riesgos de contagio, los familiares de desaparecidos no han parado. Mientras, el Estado, los medios y la sociedad en general hemos hecho muy poco. Son los colectivos de familiares quienes cargan con el trabajo y la ausencia de respuestas oficiales. Buenas tardes. Y vamos con noticias más agradables. Como les comentaba al principio del programa, tenemos una sección nueva que se llama El Ritual de los Días. Damos la bienvenida a Eduardo Limón, periodista cultural, también escritor, quien cada semana nos estará presentando comentarios y entrevistas sobre el momento en el que vivimos. Y esta tarde nos lleva a escuchar una conversación con Bernardo Fernández Beff, quien sabemos es diseñador, historietista y uno de los personajes más reconocidos de las letras y también de los dibujos en nuestro país. Vamos a escuchar esta plática. Una coyuntura completamente inesperada cayó sobre el mundo. Ninguno lo suponíamos, pero llevamos un año metidos en una circunstancia ciertamente extraña. Esta serie de cápsulas va destinada a reflexionar sobre el momento del mundo, pero también sobre el momento particular. ¿Tú cómo estás viviendo el ritual de los días? El día de hoy tenemos como invitado a novelista gráfico, no gráfico, precursor de la historieta, la novela gráfica en nuestro país y una de las figuras emblema en lo que tiene que ver con la cultura del monito, la cultura gráfica y la visual, Bernardo Fernández Beff. Muchas gracias por estar acá para reflexionar con nosotros acerca del ritual de los días. Muchas gracias, Eduardo, pues encantado de que me hayas invitado. ¿Qué obra de ficción, incluso de ciencia ficción, podría haber avisorado lo que está pasando en el planeta? Pues se habló mucho de eso. Yo me acordaba, sobre todo al principio, me acordaba mucho de Soy Leyenda, de Richard Matheson, que es esta, que la adaptaron al cine varias veces, la última de ellas con Will Smith. Yo nunca la he visto en el cine, entre otras cosas porque es una de mis novelas favoritas, en la que hay una pandemia mundial que convierte a toda la población, excepto algunos cuantos, en vampiros. El protagonista es este hombre que está confinado, evitando a toda costa que lo atrapen. Es aterradoramente hermosa. ¿Cómo afecta, Beth, a alguien que cotidianamente trabaja en casa, como es tu caso, el confinamiento? Veía mucha gente que decía, sobre todo al principio, decía, pues es que mi vida no ha cambiado nada. Efectivamente, la del dibujante, la del grafista, es como decía Ernie Bushmiller, el creador de Periquita. Decía que la vida de un dibujante de cómics era muy emocionante de una manera muy aburrida. ¿Has ganado algo en la pandemia? ¿Hay algo que haya aportado este espacio tan inesperado de confinamiento a tu proceso creativo, a tu vida? Sí, es la tercera cosa que te iba a compartir que tiene una pérdida y una ganancia. No vivo con mis hijas y mi hija menor vive con su mamá al otro lado de la ciudad. Entonces, a mí no la he visto durante todo este periodo. Le hablo todos los días por videoconferencia, platico, le escucho, juego videojuegos con ella, pero este encierro, y esto es lo más fuerte, que es que me ha robado un año de ver a mi hija menor. Pero mi hija mayor vive a una cuadra, y una de las cosas es que nos sentamos a dibujar juntos, cocinamos, o sea, esa ha sido mi ganancia, ¿no? Reconectar a nivel mucho más profundo con mi hija mayor.
y eso también lo veo como un privilegio. Y bueno, cuento las horas y los días para que existan las posibilidades de ver a la menor. De poder ver a tu otra hija. Efectiva, indiscutiblemente, Beth, se pierden cosas y se ganan cosas tal cual como la vida. El ritual de los días. Beth, te queremos agradecer mucho estos minutos para haber conversado con nosotros muy brevemente, pero extrayendo una reflexión por parte de un creador como tú acerca de lo que tiene que ver pues con este año de confinamiento y con este momento raro del mundo que nos ha tocado vivir. Te mando un fuerte abrazo y agradezco muchísimo la conversación. No, al contrario, yo solo agregaría, no hemos salido de esto, no bajemos la guardia, ¿no? Ya hay el hecho de que ya un año después se esté vacunando a los adultos mayores y que parezca que eso, no bajemos la guardia. Ya veo a todos los amigos en la playa y haciendo fiestas y creo que tenemos que aguantar, no un poco, yo creo que bastante más todavía, pero muchas gracias. Ahí está el ritual de los días de Beth, quien día con día nos acerca al mundo de otra manera a través de trazos y de dibujos. Seguiremos conociendo estas historias. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y les recuerdo que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.